Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un proyecto del gobierno que tendrá un impacto enorme sobre los niños y los jóvenes de nuestro país. Se trata de la Ley Estatutaria de la Educación, que busca garantizar como un derecho fundamental el acceso a la educación de calidad. Y para hablar de este tema, saludo al doctor Óscar Sánchez, viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media. Doctor Sánchez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. Buenas noches, mucho gusto. Viceministro, quisiera empezar por preguntarle cuál es el diagnóstico en este momento de la educación en Colombia en términos como, por ejemplo, de la equidad, la igualdad y también de este tema que es tan importante de la deserción que se presenta muchas veces en las aulas escolares. Bueno, pues en Colombia la educación es sobre todo injusta. Nosotros tenemos niveles de educación muy dispares, tanto en términos de aprendizaje y desarrollo de las personas como en términos de acceso. Entonces hay territorios como puede ser, por ejemplo, una zona rural dispersa del Pacífico colombiano afectada por el conflicto armado con grupos étnicos discriminados, donde la mayoría de los muchachos no llegan ni siquiera al 9º grado, y entre los grados 10º y 11 en la educación media perdemos 2/3 partes, 3/4 partes de los estudiantes. Y luego los niveles de desarrollo integral, las oportunidades de formación integral y las oportunidades de desarrollo cognitivo son muy disímiles. Luego, de lo que se trata esta ley estatutaria es de corregir esas desigualdades. Ahora, entre las inequidades, por ejemplo, que un muchacho a los 14, 15, 16 años abandone la escuela y termine desertando para irse a una economía precaria, de subsistencia, o incluso a los actores armados ilegales, pues es una tragedia para la dignidad de las personas y para el desarrollo del país y su región. Y la ley estatutaria de la educación que ustedes tienen cursando en el Congreso de la República en este momento, ¿cuáles son las bondades, los cambios principales que propone para mejorar precisamente este estado de cosas en la educación? Bueno, entonces esto es una ley para corregir esas desigualdades y particularmente para mejorar la calidad de la educación y de la formación integral. ¿Cómo? Lo primero, quizás lo más importante, además lo más importante que ha descubierto la neurociencia, la pedagogía en los últimos años, es que entre los 0 y los 6 años de edad los seres humanos desarrollamos nuestras capacidades y formamos plásticamente nuestro cerebro. Los estímulos hacen que algunas neuronas se pierdan y otras generen conexiones más fuertes, y por lo tanto es necesaria la educación inicial profesional. Y en particular queremos ampliar en 200.000 cupos en este cuatrenio los grados de prejardín y jardín, y llegar en el año 2037 a tener garantía universal de educación inicial de calidad entre los 0 y los 6 años. Luego también hacia el año 2037 estaríamos garantizando que todos los niños y niñas de la primaria y la secundaria, digamos del grado 1º al grado 9º, tengan formación integral, es decir, matemática, español, segunda lengua, competencias digitales, digamos, en lo cognitivo, y luego todos los temas de desarrollo corporal, bienestar físico, actividad física, los temas de emocionales, digamos, la capacidad de entender las emociones de otros, las emociones propias, convivir con los demás, participar políticamente, ser ciudadanos plenos, comprender los desafíos del medio ambiente, etcétera, y también desarrollar capacidades artísticas. Entonces, en el arte, en el desarrollo socioemocional y ciudadano, en el desarrollo corporal y en todas las dimensiones del desarrollo cognitivo, matemáticas, lenguaje, segunda lengua, tener otro tipo de educación de mucha más calidad. Además, en la educación media, cuando los muchachos llegan a los 15 años, grado 10º y 11, y acceso a la educación superior, necesitamos volver obligatoria a la educación media y garantizarla como derecho también en el acceso a la formación tecnológica o universitaria, en la educación superior. Quisiera preguntarle, viceministro, por el costo que eventualmente podrían tener todos estos cambios que se quieren implementar para garantizar una educación de calidad, porque he escuchado que en la Comisión Primera, donde actualmente cursa el proyecto, su trámite, han hecho algunos reparos en el sentido de que no está calculado cuál podría ser ese costo fiscal. Sí, los costos asociados a esta ley están muy bien calculados. Necesitamos establecer, primero, cálculos demográficos, es decir, mirar cuántos niños hoy en día acceden y cuántos no, pero cómo va a evolucionar la cantidad de niños que nacen, que ingresan al sistema y que recuperamos que no estaban cubriendo el sistema. Entonces, a partir de ese análisis demográfico hacemos unas proyecciones de matrícula en distintos niveles. Luego calculamos la canasta educativa en cada nivel.
cuánto cuestan las maestras, las dotaciones didácticas, los juegos, la alimentación, etcétera, en los más chiquitos, en la primaria, en la secundaria, en la media y en distintas modalidades de educación superior. ¿Cuánto cuesta ser un universitario? ¿Cuánto cuesta ir a una institución tecnológica de alto nivel, como en el SENA o en algunas universidades o instituciones tecnológicas públicas, etcétera? Y a partir de esos estudios de canastas, hacer proyecciones de gastos y proyecciones de ingresos. Todo ese trabajo se ha hecho, por ejemplo, en el último año se ha trabajado intensamente en asocio con la Federación de Municipios, con la Federación de Departamentos, con el Sindicato de Maestros, con Asocapitales, en el análisis de una de las 21 fuentes, la más grande e importante, que es el Sistema General de Participaciones y sus potenciales reformas. Y luego otras fuentes, regalías, reformas de la ley de educación superior para transferir recursos a las universidades, obras por impuestos, etcétera. A partir de esas proyecciones nosotros sabemos que en el año 2037 podríamos alcanzar la plena cobertura hasta la media, la universalización del derecho, y en el año 2043 con un 80% de cobertura la garantía del derecho a la educación superior, por ejemplo. Y sabemos año tras año cuánto nos cuesta. Por ese motivo sabemos, por ejemplo, que gracias a la reforma tributaria que hizo este gobierno, hoy el Sistema General de Participaciones cubrió unos déficits que tenía, no alcanzaba antes, hace 2 o 3 años, para pagar ni siquiera la nómina de maestros. Ahora ya ese déficit se cubrió y hay un espacio fiscal que permitiría desde ahora hasta el año 2029 ejecutar, como lo estamos haciendo, el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene estos elementos de la ley estatutaria y la ley estatutaria. A partir de 2029 empezamos a ralentizar, a disminuir el ritmo de crecimiento del SGP y empezamos a necesitar reforma del Sistema General de Participaciones y nuevas fuentes. Entonces, por ejemplo, en ese momento el SGP tendrá como 60 billones de pesos y otras fuentes unos 15 billones de pesos. Y ya habríamos alcanzado entre más o menos el 2029, el 2030, 31, como el 6% del Producto Interno Bruto en gasto público en educación. Esto es muy importante porque nos volvería a un país entre los 30 o 40 más importantes del mundo en gasto público en educación. Ahí se tendría que hacer una reforma. Ahora, frente a la educación superior, también hay que hacer una reforma a la Ley 30 para poder disponer de más recursos, también mirar cómo financiamos el SENA, etcétera. Todo eso está bastante estudiado. Pues, doctor Sánchez, muchísimas gracias por explicarnos y estaremos muy pendientes mañana cuando se desarrollará este tercer debate en la Comisión Primera del Senado. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Gracias. Una cosa muy importante decir es que esto pasó unánimemente en la Cámara con un gran debate nacional y que efectivamente consagrar derechos es fundamental en las constituciones, en las leyes estatutarias. Progresivamente se va desarrollando las políticas para satisfacerlos. Así es. Muchas gracias, doctor Sánchez, el viceministro de Educación Preescolar Básica y Media. Y esta ley debería ser aprobada antes del 20 de junio porque si no corre el riesgo de hundirse. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere a Víctor Grosso, quien nos trae una entrevista muy interesante con el CEO de la compañía Camerfirma para Colombia y Perú. Ya nos vemos. Continuamos con más información en Signo Pesos. Camerfirma es una compañía que llegó a Colombia para brindar soluciones digitales a los procesos de las empresas y a sus clientes. Para conocer más detalles, me acompaña a esta hora de la noche el doctor José Fernando Medina, CEO para Colombia y para Perú de esta compañía. Doctor Medina, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlo por acá. Gracias, doctor Víctor. Medina, acaban ustedes de anunciar una inversión muy importante aquí en Colombia, en nuestro país. Cuéntenos más detalles. Sí, la firma en Colombia ha recibido una inversión de parte de su accionista mayoritario o totalitario, que es Camerfirma España, cercana al €1.000.000. Con esa inversión, básicamente lo que está buscando la compañía desde Europa es fortalecer su presencia en América Latina y nombrar a Colombia como su hub o su centro de negocios para la expansión en esta región del mundo. Muy interesante. ¿Qué servicios incluyen ustedes en su portafolio y cuáles soluciones nuevas traerán aquí al país, a Colombia? Claro que sí. Esta es una firma que nació hace más de 30 años en Europa, ofreciendo inicialmente certificados de firma digital o firma electrónica o firma electrónica avanzada, como se conoce en Colombia, pero ha evolucionado hacia el mundo de las soluciones empresariales, dirigidas básicamente a empresas que tienen un ecosistema con muchos clientes o muchas
personas vinculadas como trabajadores o muchos proveedores y necesitan, uno, asegurar la identidad de su ecosistema de stakeholders y dos, asegurar la comunicación entre ellos. Por eso estamos trayendo a Colombia soluciones que incorporan procesos de onboarding o de vinculación a clientes utilizando biometría facial y biometría de voz, de manera que será facial cuando las personas puedan tener a mano un móvil, un smart móvil, y puedan hacerse una selfie, tomarse la foto de su rostro, compararla con la cédula, y luego le pedimos a la persona que se haga una prueba de vida a través de un video muy corto, donde básicamente el software de manera aleatoria le pide que haga ciertos movimientos, que mueva la cabeza a un lado, al otro, diga sí, diga no, para asegurar no solo que la persona es quien dice ser, sino que además está viva. Y a eso le estamos incorporando dos elementos adicionales de tecnología basado en inteligencia artificial. Uno es detectar comportamientos sospechosos, es decir, cuando una persona llega a solicitar un crédito a un banco, a comprar un nuevo celular, etcétera, no solamente aseguramos que es la persona que dice ser, sino que además su comportamiento no indica alguna alerta de fraude. ¿Vale? Y lo otro que estamos incorporando también utilizando inteligencia artificial es hacer match entre personas que figuran con la misma identidad, con diferente rostro, o al revés, personas que figuran con el mismo rostro y diferente identidad, porque esa es una alerta de fraude. Eso se basa básicamente en tecnologías de inteligencia artificial. Y lo otro que estamos trayendo, también muy importante, son los circuitos de firmas, que es básicamente darle la oportunidad a estas empresas con muchos clientes o muchos proveedores o muchos empleados, que sus circuitos sean extremadamente rápidos, muy fáciles, que aseguren todos los procesos, contratos, notificaciones, reclamos, PQRs, etcétera, con certificados de confianza que los emitimos nosotros, utilizando para ello desde una firma muy simple de poner una letra, un dibujito, una firma grafométrica que se puede hacer en una tablet, o una firma de certificado digital que las emitimos también nosotros, incorporando también tecnologías de blockchain o cadena de bloques, que básicamente lo que busca es asegurar los procesos, que una de las características que tiene el blockchain es, uno, que son bases de datos descentralizadas, que perduran. Como en el caso de las criptomonedas. Es muy parecido a las criptomonedas. Digamos que la utilización más conocida en el mundo del blockchain son las criptomonedas, en donde digamos las más reputacionadas y las más conocidas son las de Bitcoin, que fue la primera, y la de Ethereum. Ethereum, aparte de que puede generar criptomonedas, también puede hacer lo que llaman el smart contract. Es decir, usted puede hacer transacciones no de monedas criptográficas, sino transacciones normales, y dejar eso registrado en una base de datos de por vida. Eso es lo que llaman ellos el gran libro de transacciones, que uno, queda de por vida, dos, es incorruptible, no se puede dañar, y tres, toda la cadena de bloques está asegurada porque se firma tanto en forma criptográfica, con claves públicas y privadas, todas las transacciones, tanto el que emite la transacción como el que la recibe. Además, también incorpora documentos, en tecnología lo llaman el hash, que es básicamente descomponer en una serie de caracteres, letras y números el documento, para asegurar que el documento jamás fue violentado o fue modificado. Una coma que le muevo está el documento, el hash de ese documento es absolutamente diferente. Por lo tanto... Mostraría una alteración. Una alteración, una corrupción al documento, exactamente. Ahora, en Colombia, Camerfirma lleva 5 años de operaciones, pero en el mundo nos dice usted más de 24, inclusive casi 30 años. ¿Quiénes son los dueños y en qué países ya tienen presencia? Sí, Camerfirma nació en Colombia hace 5 años. Hicimos todo el registro para entidad certificadora en el país, que lo otorga la ONAC, que es la entidad delegada para esa labor, pero nuestros accionistas directos, 100% dueños de Colombia, son Camerfirma España, que nacieron hace más de 20 años, producto de una iniciativa de las cámaras de comercio españolas. Luego, hace 6 años, el 51% de las acciones de Camerfirma España fue vendida por las cámaras de comercio hacia el grupo empresarial Infocert, que es de origen italiano, quien a su vez pertenece a una gran corporación italiana que se llama Tinexta, que nació hace cerca de 30 años en Milán, Italia. Tiene presencia física en 15 países, casi todos de Europa, algo de Asia, y en Latinoamérica tiene presencia física en Colombia y en Perú.
Esa compañía cotiza en la bolsa de Milano. Su valor accionario está llegando a cerca del $1.000.000, es decir, que se está convirtiendo en un unicornio y le está apostando mucho a la región porque ellos ya son los más grandes en Europa. Digamos, la posibilidad de crecimiento en Europa sigue siendo muy importante, pero el mercado más prolijo en ese sentido es el mercado latinoamericano. Entiendo. Ahora, doctor Medina, recientemente se conoció su designación como CEO para Colombia de esta compañía. ¿Cuáles son sus metas, sus objetivos y qué proyección tiene usted alrededor de todo este mundo y de todo este negocio? Sí, Víctor, correcto. Sí, yo fui nombrado como CEO para Colombia y para Perú hace 4 o 5 semanas y nuestro reto es consolidar, a Camerfirma como la entidad líder en el mercado colombiano y tenemos un portafolio de servicios que, como le mencionaba yo antes, son la vanguardia porque son tecnologías que vienen de Europa y Latinoamérica en temas de regulación de identificación digital y de servicios de confianza sigue mucho el modelo europeo, no tanto el anglosajón, porque digamos que en Estados Unidos y en el Reino Unido la legislación es diferente, allá digamos que la costumbre hace ley, aquí somos un poquito en sentido contrario, tenemos que tener normas para asegurar los procesos. Consolidar en Colombia, consolidar en Perú como compañía líder y desarrollar en Colombia y Perú como centros de conocimiento el desarrollo en América Latina, particularmente en los países de Centroamérica, incluyendo a Panamá y un poquito la región andina, incluyendo a Ecuador, también en ese objetivo. Doctor Medina, para terminar quisiera hacerle una última pregunta. ¿Cuál es su análisis del sector tecnológico en América Latina y cuáles estrategias considera claves para su fortalecimiento? Correcto, Víctor. Muy interesante pregunta porque en nuestra región, infortunadamente, tenemos una problemática como sociedad compleja y es el tema del fraude, el tema de suplantación. Colombia, infortunadamente, está entre los países con más ataques phishing que existen no solamente en la región, sino en el mundo, y un poco es la misma problemática que tienen estos países. De modo que, las empresas van a tener que ir adoptando tecnologías como las que acaba de mencionar, el blockchain, la biometría, la inteligencia artificial, pero a su vez también los gobiernos deben ir regulando esas tecnologías para que la legislación no se quede rezagada frente al avance tecnológico. Ese es uno de los retos más importantes y nosotros en ese sentido también le ofrecemos a los gobiernos de los países el conocimiento e incorporamos las buenas prácticas que hemos implementado en otros escenarios como el europeo para que también los gobiernos puedan ir acompasando la legislación que acompaña la implementación de estos nuevos servicios. Al final todos estamos buscando lo mismo, lograr transparencia en nuestras transacciones cada vez más digitales, cada vez menos físicas. Tú lo has mencionado con el tema de las criptomonedas y eso realmente lo podemos aplicar en nuestra vida diaria y más aún después de lo que nos sucedió con la pandemia. El mundo cada vez es más digital y es allí donde tenemos que reforzar mucho más el tema de la identificación de las personas que intervienen en las transacciones y del contenido de los documentos que se transmiten a través de la red de datos. Esos son, digamos, las dos cosas. Por un lado, a los clientes, a las empresas, enseñarles, transmitirles, ese es el reto, que estas nuevas tecnologías no son fantasiosas o no estamos hablando de algo que vendrá no, la inteligencia artificial es algo que ya está desarrollando una nueva economía en el mundo, el uso de tecnologías de blockchain también, pero también apoyar mucho en conocimiento y asesoría a los gobiernos para que nuestra legislación también nos facilite y al final tengamos una región mucho más transparente en sus transacciones digitales, con un mercado electrónico y e-commerce mucho más desarrollado. Indudablemente eso nos acerca un poquito más y cierra mucho más la brecha con respecto a los países desarrollados. Pues doctor Medina, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Signo Pesos, por hablar de esas inversiones en Colombia y de la importancia de la tecnología y la seguridad hoy en el mundo de los negocios también. Muchas gracias, que tenga una feliz noche. A usted, Víctor, muchas gracias por la invitación. Y ustedes continúen con la programación de Signo Pesos.
Gracias a Víctor. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Un estudio de WeWork y Michael Page revela que el 44% de los colombianos usa el ChatGPT en su trabajo. El 95% de ellos avala el uso de la inteligencia artificial y el 56% dicen que esto les ha permitido ser más productivos en sus labores. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.